Hola, te doy la bienvenida a otro chismecito. El día de hoy te traigo la siguiente historia. Mi esposa se arrepiente de pedir que abriéramos nuestro matrimonio. Mi esposa y yo hemos estado juntos desde hace 10 años, pero casados solo 8. Nos conocimos en la universidad y ambos fuimos los primeros novios del otro. Debido a esto yo pensé que teníamos una relación única y hermosa, pero al parecer solo yo lo creía. Hace unos meses mi esposa empezó a trabajar en una nueva compañía y al principio le costaba encajar porque siempre ha sido muy reservada. Pero tras un poco de motivación de mi parte al fin pudo integrarse en un grupo de amigas. La mayoría de ellas eran solteras o divorciadas, pero no casadas ni en una relación. Al principio estaba muy feliz de que hiciera amigas, pero después empezó a salir a beber, de fiestas o a eventos que sus amigas habían planeado. Me empecé a preocupar por su cambio de actitud y pensé en hablar con ella al respecto, pero al mismo tiempo no quería que se sintiera controlada. Esto empezó a afectar nuestra relación en la cama. Mi esposa nunca había tenido la iniciativa durante el sexo, y como continuamente se la pasaba saliendo, o no estaba de humor o estaba muy cansada cuando yo se lo pedía. En algún momento en su trabajo contrataron a un gerente nuevo el cual mi esposa y sus amigas admiraban. Al principio empezó a mencionarlo de manera casual, pero luego me empezó a incomodar, sobre todo por cómo se emocionaba mientras me platicaba cómo él había solucionado algún problema del trabajo. Le pregunté sobre su inusual fascinación hacia ese hombre pero me dijo que no era importante. Luego me preguntó si no me arrepentía de no haber experimentado con más mujeres antes de que saliéramos juntos, a lo cual le dije que no, pues ella era todo lo que necesitaba. Por un momento vi en su rostro una sombra de tristeza, pero cambió de tema y pensé que el tema estaba zanjado, pero no fue así. Después de ese día, empezó a mencionar los matrimonios abiertos como una opción para hacer más interesante nuestra relación. Me pareció raro pues mi esposa nunca había sido ese tipo de persona ni mucho menos tan abierta de mente en la intimidad. Al principio me negué y le pregunté si tenía algo que ver con el nuevo gerente, lo cual negó, pero se lamentaba de no haber experimentado con otras personas. Dijo que le gustaría intentar, pero al mismo tiempo no quería perderme, así que era la opción más segura. Le dije que estaba jugando con fuego y tras su gran insistencia, al final acepté. Pusimos algunas reglas como no llevar a nadie a nuestra casa y por todo un año mi esposa estuvo yendo a citas, tenía acostones con gente que conocía en bares y eventualmente, como sabía que pasaría, empezó un tipo de relación con ese gerente nuevo. Por mi parte salí con una que otra chica, pero nunca llegué a la intimidad porque aunque fuera algo erótico, sentía que estaba mal. Mi esposa me solía preguntar si estaba bien, pero aunque le dijera cómo me sentía, ella seguía disfrutando de su sexualidad. En un punto sentí que el amor que tenía hacia ella, aquel amor especial e inocente de nuestro matrimonio, se había esfumado, lo cual me mataba por dentro. Terminé conociendo a una increíble mujer que había migrado desde Corea del Sur. Las conversaciones fluían sin esfuerzo, tenía un ingenio rápido como el rayo y una sonrisa que me hacía olvidar mis problemas maritales. Esto obvio llevó a más citas hasta que eventualmente, empezamos a tener sexo. La verdad yo nunca había tenido relaciones como las que tuve con esta mujer. Nunca me imaginé que una mujer pudiera ser tan recíproca y que me hiciera sentir tan deseado. Al principio mi esposa pensó que era lindo, pero al pasar los meses empezó a cuestionar la relación que tenía con mi amante. De inmediato le señalé que todo esto había sido su idea e incluso ella tenía una relación con su gerente que me preocupaba desde el principio. Ella se quedó callada, parecía que me quería decir algo pero no lo hizo. A partir de ese día empezó a llegar temprano a casa para sorprenderme con cena lista o limpiaba la casa a fondo. Incluso empezó a visitarme en mi trabajo para llevarme almuerzo y hasta empezó a ser ella quien iniciaba la intimidad en la cama. Honestamente, si no hubiéramos abierto nuestro matrimonio, de lo cual me culpo por haber aceptado, estaría saltando de alegría por toda esta muestra de cariño. Casi nunca aceptaba sus avances de intimidad, y cuando lo hacía era solo para que me dejara de insistir y terminábamos rápido. Algo dentro de mí hacia mi esposa había muerto, y sabía que ella ya se había dado cuenta. Una vez le pregunté por qué había cambiado, si había algo diferente y me dijo que solo quería demostrarme que me amaba y que era muy feliz conmigo. No fue a propósito pero me puse a reír a carcajadas. Le pregunté sobre su grupo de amigas, su amante el gerente y sus múltiples acostones con extraños. No me respondió en ese momento y solo se fue llorando a dormir. Al día siguiente, cuando llegué del trabajo la encontré en la sala esperándome. Me dijo que quería que cerráramos el matrimonio, que toda esta horrible experiencia había sido un error y se arrepentía de todo, quería que mejor nos enfocáramos en nuestra relación otra vez. Le pedí que fuera honesta conmigo y me dijera por qué quiso que abriéramos el matrimonio desde un inicio y seguro ya se habrán imaginado la respuesta. Fue su grupo de amigas quienes le plantaron la idea, pues ellas gozaban de la soltería, y cuando el nuevo gerente llegó, él también incitó a mi esposa a que viviera libre. Aparentemente empezaron a tener una relación sentimental, la cual no se convirtió en física hasta que yo acepté abrir el matrimonio, como si esto lo hiciera mejor.
Ella lo describía como estar ebrio tras el volante a máxima velocidad, era excitante e intoxicante, pero el precio de esta decisión se había hecho muy alto como para seguir soportándolo. Ahora, se daba cuenta que nunca había necesitado experimentar o comparar con otras personas. Lo que teníamos era único y especial, y temía que todo esto acabara con nuestro matrimonio y cualquier oportunidad de tener una vida juntos. Le dije que lo más probable era que nunca la pudiera volver a ver como mi esposa de nuevo y esto provocó que se derrumbara y empezara a llorar. Yo solo la sostuve en silencio hasta que se quedó dormida en mis brazos, recostados en el sofá. Desde entonces ella renunció a su trabajo y cortó todo contacto con sus examigas y con el gerente. Incluso me dijo que está dispuesta a pasar el resto de su vida compensándome por todo. Está dispuesta a darlo todo con tal de que yo la vuelva a ver como mi esposa, pero por mi parte, aún mantengo la relación con mi amante. Ella me hace sentir como un hombre, como si pudiera lanzarme yo solo contra el mundo, algo que mi esposa no me ha hecho sentir en bastante tiempo. La verdad es que no sé qué hacer en esta situación. Me encantaría volver a tener esa relación tan especial con mi esposa si fuera posible, pero mi amante básicamente me salvó cuando estaba en mi punto más bajo. Por favor ayúdenme, por lo pronto estaremos yendo a terapia para parejas. Primera actualización. La terapeuta era agradable y experimentada, siempre se mostró imparcial y muy interesada en ayudarnos. En nuestra primera sesión, mi esposa aprovechó la oportunidad y sacó todo lo que se había guardado. Confesó que su grupo de amigas le hicieron cuestionarse si se había perdido de algo, pues se había comprometido con su primer novio y no había tenido más experiencias para comparar. Dijo que ella nunca había podido disfrutar de esas increíbles aventuras que sus amigas le platicaban. Recuerden que la mayoría eran divorciadas o solteronas. La terapeuta señaló cómo esto generalmente es perjudicial para un matrimonio normal, se requiere una mente muy abierta para que este tipo de relaciones funcionaran. Mi esposa parecía estar de acuerdo, luego agregó que cuando el gerente empezó a mostrarle interés, sus amigas fueron las que la animaron a que probara hasta dónde podía llegar. Le decían que esta era su oportunidad para explorar o descubrirse a sí misma. Ella obviamente se sentía culpable, o eso dice, por lo que nunca hizo nada físico, hasta que una de sus amigas divorciadas sugirió un matrimonio abierto como una solución. La convenció de que algunas parejas terminaban más unidas gracias a esto. Así que después de forzarme a abrir el matrimonio, su aventura comenzó. Era intoxicante y emocionante, pero le faltaba pasión, algo así como lo que habíamos construido con el paso de los años, y ahí fue donde se empezó a cuestionar lo que estaba haciendo. Mencionó que a veces podía notar en mi mirada cuánto me dolía, pero se dijo a sí misma que esta era una aventura y su única oportunidad de probar esta increíble experiencia. Sin embargo, después empezó a sentir el peso de las consecuencias, justo cuando notó un cambio en mi actitud. Al principio, asumió que era porque yo estaba yendo a citas y que eventualmente yo iba a aceptar su situación y estar de acuerdo en su nueva vida. Pero todo cambió cuando mi amante se convirtió en una pasajera constante en mi propia aventura. Al parecer yo empecé a sonreír de nuevo, y mi mirada se llenaba de alegría cuando me llegaba algún mensaje de mi amante, o me salía animado de la habitación para responder una de sus llamadas. Dijo que empezó a sentir un agujero en el estómago y a tener mini ataques de pánico repentinos. Acudió con sus amigas para pedirle su consejo, pero ellas le dijeron que era una reacción normal de mi parte. Sin embargo, cuando la misma amiga divorciada que le había propuesto esto desde el inicio le dijo, pareciera que su amante lo hace feliz, la realidad de la situación le cayó de golpe. La idea de que otra mujer, y no ella, me diera tanta dicha, casi la hizo desmayarse. Se dio cuenta de lo ridículo que era todo y les rogó a sus amigas que la ayudaran a ganarme de vuelta, pero solo le dijeron que si no podía lidiar con la situación, no hubiera abierto el matrimonio para empezar. Ahí fue cuando supo que esas personas eran tóxicas y una amenaza hacia nuestro matrimonio y la vida que habíamos creado juntos. Por eso se había estado esforzando en demostrarme que me amaba, pues quería recuperarme por cualquier medio posible. Por otro lado, yo no tenía mucho que compartir con la terapeuta, pero le hice saber sobre mi situación con mi amante, la cual seguía saliendo conmigo. Ella me respondió que no podíamos llegar a alguna solución mientras mi amante siguiera entre nosotros y sugirió que nos viéramos de nuevo en unos días. También mencionó que era muy poco común que alguien se quedara con sus primeras parejas por tanto tiempo, pero no algo imposible, insinuando que esto podría tener solución. La verdad pienso que solo quiere que seamos uno más de sus logros. Una disculpa si la actualización es larga, pero pensé que les interesaría saber cómo vamos. Segunda actualización. Han habido cambios en mi vida desde la última vez que comenté, me he mudado a un departamento que le pertenece a mi hermano, él me hizo un descuentazo y vivo básicamente gratis. Déjenme les comparto lo que descubrí sobre lo que hizo mi esposa y una que otra cosa inquietante sobre su gerente. Durante nuestra segunda sesión con la terapeuta, le pregunté algunas cosas que los usuarios de Reddit me recomendaron. 1. Si ella se había acostado con alguien antes de que abriéramos la relación. Ella miró hacia el piso y me pidió que por favor no la obligara a decirlo, pues si lo hacía terminaría destruyendo por completo nuestra relación.
Le insistí y al final cedió, confesando que no habían llegado a tener sexo, pero que ambos se habían tocado frente al otro. Este tipo la convenció de que no contaba como infidelidad porque no la había tocado y solo habían disfrutado la belleza del otro. Yo estaba impactado por la confesión pues anteriormente me había dicho que era solo algo sentimental, después ella empezó a temblar y a hiperventilar. Le escurrían los mocos de la nariz mientras lloraba y me pedía disculpas. En este punto incluso la terapeuta estaba sorprendida y la miraba con incredulidad. Mi esposa se puso de rodillas y abrazó mis piernas mientras me decía lo arrepentida que estaba. 2. Le pregunté en realidad qué había pasado entre ellos. Me dijo que cuando se empezó a alejar del grupo de amigas, su actitud hacia ella cambió también. Después, una tarde cuando salía de una junta, pasó por su oficina y lo escuchó platicando con un compañero de trabajo. Le sorprendió escuchar cómo el gerente contaba lo fácil que había sido convencerla, y que era la viva muestra de que no puedes confiar ni en las calladitas. Cuando el compañero de trabajo le preguntó si de verdad le gustaba, él respondió que solo era una placentera distracción, y no tenía ninguna intención de terminar con su prometida por mi esposa. Incluso dijo que solo lo usaba para sacarlo del sistema, pues la única mujer que lo entendía era su prometida y no quería dejarla. También mencionó que yo le daba lástima, pero camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Mi esposa entonces cayó en cuenta que solo era un pedazo de carne para este hombre. Agregándole a eso que me había traicionado por un momento de pasión la hizo querer lanzarse desde el edificio. Dice que se salió del trabajo y terminó vomitando en el estacionamiento, y solo podía pensar, ¿qué he hecho? Por favor que me perdonen. 3. Le pregunté si alguna vez lo había amado y en qué momento me había dejado de amar a mí. Me miró profundamente a los ojos y a través de sus lágrimas me dijo que nunca me había dejado de amar, lo cual honestamente es peor. Dijo que solo era algo diferente, que en ese entonces pensaba que era amor pero ahora se da cuenta de lo tonta que había sido. Apretó mi brazo muy fuerte y dijo que se había equivocado y extrañaba la conexión que teníamos antes de todo esto. Incluso sugirió que nos mudáramos muy lejos y empezáramos de nuevo, solo nosotros dos, tal como lo habíamos planeado desde un inicio. Le dije que eso no sería justo para mi amante y necesitaría tiempo a solas para procesar todo esto. Mis palabras provocaron que se derrumbara en llanto, empezó a sollozar más fuerte y a balbucear incoherencias. Me abrazó como si temiera que yo fuera a desaparecer y nos tomó algo de tiempo a la terapeuta y a mí calmarla. Al final la terapeuta pudo convencerla de que tal vez un tiempo separados nos ayude a sanar. Quisiera poder terminar la actualización aquí, pero cuando llegamos a casa y empecé a empacar mis cosas, mi esposa recibió una videollamada en su laptop. La llamada era una de sus ex amigas y estaba inconsolable. Resulta que después de que mi esposa renunciara, la chica y el gerente empezaron un romance. Sin embargo ella se atrasó en su periodo y eso provocó que el tipo se volviera un completo patán con ella. Para empeorar las cosas, resulta que la chica tenía un novio con el cual quería hacer su vida. La única razón por la que tuvo el romance fue porque le dio curiosidad la experiencia, qué curioso, ¿no? Su novio se dio cuenta porque le encontró un correo electrónico donde discutían el posible embarazo, pero el gerente básicamente la acusó de querer atraparlo con un bebé. Obviamente el novio cortó con ella, y estaba buscando a mi esposa porque creía que ella sí había podido salvar nuestro matrimonio y quería consejo. Solo me di la vuelta y me fui, me he estado quedando en mi departamento desde entonces. Última actualización. Algunas cosas han pasado, aquí les traigo lo que decidí hacer de ahora en adelante. Antes que nada quiero agradecer a todos los que se han tomado el tiempo para dedicarme algunas palabras, ya sea para aconsejarme o compartirme historias similares, incluso aquellos que me han prestado sus oídos para desahogarme. De verdad significa mucho para mí. Ha sido un revoltijo últimamente, la ex amiga que tuvo el atraso en su periodo resultó que sí estaba embarazada. Sin embargo el estrés de perder a su novio y la humillación que vivió por su aventura, provocaron que perdiera el bebé. Básicamente se volvió loca y arrasó con todo a su paso para vengarse del gerente. Expuso todas sus porquerías a los dueños de la empresa y a la prometida del gerente. Por curiosidad busqué a la prometida en Facebook y ella es la chica modelo que te imaginarías si escucharas linda, inocente y amorosa. Según su perfil, es una maestra de clases para personas con necesidades especiales, hogareña y orientada a la familia. Lo primero que pensé fue, ¿qué rayos hace metiéndose con otras mujeres cuando la tiene a ella en casa? En serio, el por qué patanes como este terminan con mujeres así de humildes es uno de los misterios más grandes de la vida. De hecho la ex amiga me contactó, quería saber mi versión de la historia pues estaba juntando evidencia contra él, pero quería que lo habláramos en persona y yo acepté. Desde el momento en el que vi su rostro, sabía que estaba destrozada. Tenía enormes ojeras y los ojos inyectados en sangre, lo que mostraba claramente que no podía dormir bien y también era atormentada por sus propios pensamientos. Me agradeció por verla e inmediatamente se disculpó por el rol que tuvo en la aventura de mi esposa. Resulta que mi esposa y ella ya habían platicado y así fue como supo que yo me había mudado. En ningún momento trató de culpar a alguien más y por eso insistió en que nos conociéramos en persona.
Le agradecí por sus esfuerzos y le pregunté por qué quería ir tan lejos. Me dijo que perder tanto al bebé como al amor de su vida la hizo cambiar en el fondo, que le era imposible mirarse en el espejo sin sentir asco por ella misma. Y que no podía dormir sin ver la expresión de su ex el día que descubrió su infidelidad. Esta mujer claramente se odiaba a sí misma y esta plática, por humillante que fuera, le servía para castigarse. Me dijo que las relaciones entre compañeros de trabajo eran una violación al reglamento laboral. Sobre todo porque el gerente estaba en una posición influyente y lo más probable es que fuera a ser despedido y marcado como no recontratable en el campo laboral. Sabía que lo mismo podría pasarle a ella pero no le importaba, estaba de acuerdo con las consecuencias. Después de escuchar mi historia, me agradeció, se disculpó una vez más y se fue. Unos días después, necesitaba recoger algunas cosas de mi antigua casa, así que fui cuando mi esposa no estaría. Lamentablemente, ella estaba en casa cuando llegué, tenía todas las fotos de nuestra boda en la mesa de la sala y las miraba con melancolía. Cuando se dio cuenta de que había llegado, volteó a verme y pude notar que había estado llorando. Trató de abrazarme pero la detuve gentilmente, me ofreció almuerzo pero le dije que no tenía hambre y llevaba algo de prisa. Antes de que pudiera seguir, me dijo que tenía algo que mostrarme. Sacó su celular y me enseñó varios mensajes que había recibido hace 2 días de su antiguo gerente, el cual la estaba insultando. Los mensajes venían desde un nuevo número pues ella lo había bloqueado en el anterior. Aparentemente, mi esposa había estado ayudando a su examiga a exponerlo en todos lados posibles. Él estaba furioso. Mi esposa dijo que sacó la idea de unos canales de YouTube, pensaba que si exponía todos sus secretos, se aseguraría de que perdería su poder en el trabajo y también nos daría una oportunidad de arreglar las cosas. Le dije que me alegraba que tuviera el coraje de hacerlo, pero eso no cambiaba nada entre nosotros. También le dije que dejaríamos de ir a terapias de parejas juntos, pues prefería ir a consultas individuales. Esto la hizo sollozar un poco, pero me dijo que lo entendía. A este punto sé que me debería de sentir eufórico o furioso por cómo habían terminado las cosas, pero no siento nada. Esto no es normal, por eso quiero tomar terapia individual y no de parejas. También me he puesto en contacto con un abogado de divorcio, por recomendación de mi hermano y solo para estar cubierto. Sé que en este momento tengo cero interés en pelear por este matrimonio y es claro que mi esposa se ha dado cuenta. Antes de salir de casa, ella intentó seducirme pero la rechacé, lo que la hizo explotar y me empezó a gritar y a preguntarme, ¿qué podría ser mi amante que ella no pudiera, que me da mi amante que ella no me podría dar? Los gritos fueron tan altos que estoy seguro que mis vecinos la escucharon decirme que lo que sea que mi amante me hiciera, ella estaba dispuesta a hacerlo también. Solo sacudí mi cabeza y le dije que si a pesar de todo lo que había pasado, no se podía dar cuenta, entonces era seguro que nuestra relación estaba por llegar a un final, después me fui. A partir de aquí el creador de la historia ya no dio más actualizaciones, pero podemos suponer que mantuvo su relación con su nueva pareja, el destino de su ahora ex esposa debe ser predecible. De haber estado en esta situación, ¿cómo hubieran actuado ustedes? Me gustaría que me compartieran sus respuestas en los comentarios. Gracias por acompañarme en otra historia, si tienes alguna que quisieras platicarnos o que hiciera video, por favor házmelo saber. Espero verte en el próximo video, chao chao.